Bueno, retomando, entonces nosotros hemos encontrado coseno de beta, seno beta, que son donde beta es el ángulo de salida con respecto al eje horizontal de la partícula B, en términos de el coseno y el seno de alfa respectivamente. Y vamos a utilizar la identidad trigonométrica fundamental, que es que coseno cuadrado de beta más el seno cuadrado de beta es igual a 1, donde el coseno cuadrado de beta sería el cuadrado de esta expresión que está allí, el seno cuadrado de beta sería esta expresión de aquí e igual a 1. Entonces vamos a desarrollar eso porque así nosotros tendremos una ecuación para el ángulo alfa. Entonces tendríamos aquí 9 por 5, 45. Estos 45 que están acá, pues pasarían primero a multiplicar, ¿cierto? Los vamos a pasar a multiplicar primero. Y este 25 pasaría al otro lado a dividir. Sin embargo, pues nosotros sabemos que la quinta parte de 25 es 5. Este 5 se cancelaría, la quinta parte de 25 es 5, este 5 se cancelaría y me quedaría 9 quintos. Luego vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. ¿Cómo es el binomio al cuadrado? El primero al cuadrado menos, porque hay un menos, dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Listo, esto sería esta parte de aquí, más, y aquí tendría solamente el seno cuadrado de alfa es igual a 9 quintos, ¿cierto? Porque este 9 pasó a multiplicar, este 5 pasó a dividir y ya está. Sin embargo, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1 y de allí voy a despejar coseno de alfa. Entonces, ¿qué me quedaría? Que coseno de alfa es igual. Para despejarlo, yo paso este valor al otro lado a restar primero. Luego este 4 también pasa al otro lado a restar. Eso sería el paso 2. Y luego este menos 4 pasa al otro lado a dividir como paso 3. Quedándome entonces que el coseno de alfa es igual 9 quintos que está al otro lado. Lo primero que pasé fue esto que es un 1, pasa a restar. Lo segundo fue este 4 que pasa a restar. Y luego este menos 4 pasa a dividir. Y esto me da, ¿cuánto me da? Esto me da 9 quintos menos 5 quintos menos 20 quintos sobre menos 4, ¿cierto? Porque 5 quintos es 1, 25 es 4, esto es 9 menos 5 menos 20. Esto me da 9 menos 5, 4. 4 menos 20 es menos 16 sobre 5 por 4 menos 20. Esto me da 16 sobre 20. Mitad de 16, 8 sobre 10, 4 quintos. Listo, entonces yo conozco el coseno de alfa. El coseno de alfa son 4 quintos. Eso quiere decir que alfa es igual al arco coseno, al arco cuyo coseno es 4 quintos. Vamos a ver cuánto nos da esto. Entonces me da aproximadamente 36,87 grados. Ahora bien, si yo conozco ya el coseno de alfa, que de hecho lo vamos a escribir aquí, alfa es aproximadamente igual a 36,87 grados. Ahora, si yo conozco el coseno de alfa,
Entonces puedo conocer a través de esta expresión el coseno de beta, porque entonces el coseno de beta sería igual a ¿qué? Voy a colocar una línea azul acá para que sepamos que esto se hizo después. Esto sería igual a 5 factor de 2 menos el coseno de alfa, que son 4/5, sobre 3 raíz de 5. Esto es, multiplico este 5 acá, me queda 5 por 2, 10, menos 4 sobre 3 raíz de 5. Esto es 6 dividido 3, 2 sobre raíz de 5. Entonces el coseno de beta es 2 sobre raíz de 5, de manera que beta es igual al arco cuyo coseno es 2 sobre raíz de 5. Y esto es aproximadamente ¿cuánto? 26.57. 26,57 grados. De manera que aquí tenemos que beta es aproximadamente 26,57 grados. ¿Tienen alguno de ustedes alguna pregunta sobre lo que acabamos de desarrollar? Copien, por favor. Nosotros hasta ahora hemos visto que hay colisiones totalmente inelásticas en las que las partículas vienen, colisionan y quedan juntas. Hay colisiones inelásticas en las que las partículas chocan, salen en direcciones opuestas o bueno, en direcciones diferentes, pero la energía no se conserva. Y además hemos visto colisiones elásticas en las que se conserva la energía. En todas las colisiones se conserva la cantidad de momento lineal. Pero si yo tengo unas colisiones entre muchas partículas, muchos cuerpos, porque nosotros hemos trabajado básicamente dos cuerpos, ¿hay alguna en la que se me pueda simplificar, algún punto de vista en el que se me pueda simplificar el sistema? Entonces, yo podría simplificar el sistema si, por ejemplo, el momento total del sistema es cero. Si yo sé que el momento total del sistema es cero, pues entonces ya tengo algo garantizado y se me simplifica todo. Eso es, para que esto suceda, vamos a buscar lo que es el centro de masa. Desde la posición del centro de masa, el momento lineal total del sistema siempre es cero. Entonces veamos por qué. Vamos a definir el centro de masa si nosotros tenemos una colección de masas, masa 1, masa 2, masa 3, masa 4, masa 5 y quizás muchas más. Entonces, pues cada una de ellas puede tener una velocidad, ¿cierto? Sería velocidad 1, vector, velocidad 2, vector, velocidad 3, vector, velocidad 4, vector, velocidad 5, vector. Entonces yo voy a trabajar un sistema en el que estoy como en el centro de importancia, de relevancia de eso, donde el momento total es cero. Y esa vamos a decir que es la posición del centro de masa. La posición del centro de masa la vamos a definir como la suma sobre las diferentes partículas de la masa de la partícula por la posición de dicha partícula sobre la suma sobre de las masas de las partículas. Y esto lo podemos escribir como suma de la masa total, perdón, 1 sobre la masa total por la suma ponderada de las posiciones, donde lo que pondera las posiciones son las diferentes masas. Esta es la posición del centro de masas. Y vamos a ver cómo cambia la posición del centro de masas. Entonces yo hago la derivada con respecto al tiempo de la posición del centro de masas. Lo meto aquí, esto es una constante. Entonces 1 sobre la masa. Ahora, estoy aquí, pero
la derivada es lineal. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces puedo colocar la suma acá. Voy aquí. Las masas son constantes. Pongo la masa aquí y me queda derivada con respecto del tiempo de la posición de cada una de las partículas, pero eso es conocido. La rata de cambio de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Eso es 1 sobre la masa total del sistema, suma sobre n, masa n por la velocidad n. Y esta es, entonces, la velocidad del centro de masas. Pero ¿cuál es la velocidad del centro de masas? Si nosotros miramos bien, yo paso esta m a multiplicar, que es la masa total del sistema, y tengo que la masa por la velocidad del centro de masas es igual a la suma sobre n de la masa n por la velocidad n. Pero la suma de la masa m por la velocidad n no es otra cosa que la suma sobre n del momento lineal enésimo, y eso quiere decir que esto es a su vez el momento lineal total del sistema. Ahora bien, si la velocidad de referencia de hecho mejor aún, si la posición de mi sistema de coordenadas es la misma posición del centro de masas, entonces, pues la velocidad que yo mido del centro de masas es cero y por lo tanto, el momento total del sistema visto desde el centro de masas es cero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo estoy en el centro de masa del sistema, la velocidad del centro de masas con respecto a mí va a ser cero. Por lo tanto, el momento total del sistema que yo mido es cero. Entonces, ese es el centro de masas, es muy importante, sobre todo en sistemas en los que hay colisiones de varias partículas, porque ya tengo algo garantizado, que algo es cero. Y pues siempre es mucho más fácil trabajar con algo que es cero. ¿Listo? Esto es una definición. Defino el centro de masas de esta manera. Como consecuencia, la velocidad del centro de masa se define de esta manera y aquí queda el momento del centro de masa. Si la posición de mi sistema de referencia es la posición del centro de masas, entonces el momento del sistema completo visto desde el centro de masas es cero. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un ejercicio del centro de masas. Copien, por favor. Y voy a plantear el siguiente problema. Imagínense ustedes que hay dos astronautas. Alicia y por acá está el Brian. Acá está el Brian.
Alicia ya sabemos que tiene una masa de 50 kilogramos, mientras que la masa del Brian es de 75 kilogramos. Ahora, ellos están suspendidos en el espacio atados por una cuerda. Alicia se quiere acercar al Brian y empieza a desplazarse. Inicialmente, Alicia está en la posición 0 y el Brian se encuentra en la posición de 10 metros. ¿Cierto? Alicia se encuentra en 0 y el Brian se encuentra a 10 metros. Después de un tiempo, Alicia se desplaza a la posición 3 metros. ¿En qué posición estaría el Brian? Entonces, esto es X inicial de Alicia es igual a 0. Esto es X inicial del Brian. Esto es posición, o sea, X final de Alicia. Y yo quiero saber cuál es la posición final de el Brian. ¿Listo? ¿Está claro el problema? Entonces, ellos están suspendidos en el espacio, están a una distancia de 3 metros. Alicia empieza a tirar de la cuerda. Cuando ella tira de la cuerda, pues hay una fuerza de acción y reacción de la tensión de la cuerda sobre Alicia que la hace desplazar y ella se desplaza a 3 metros. Ahora, debido a la tensión, hay una fuerza sobre Brian y Brian se desplaza. ¿Cuánto se desplaza? Entonces, lo que sabemos es que la sumatoria de las fuerzas del sistema es 0. O sea que desde el punto de vista del centro de masas, no hay fuerzas y no hay aceleración. Eso quiere decir que la posición del centro de masas es constante. Entonces, la posición inicial del centro de masas tiene que ser igual a la posición final del centro de masas. Entonces, miremos cuál es la posición inicial del centro de masas. Entonces, la posición del centro de masas inicial, que pues no cambia, entonces lo voy a dejar así, es la masa de Alicia por la posición inicial de Alicia más la masa del Brian por la posición inicial del Brian dividido entre la masa de Alicia más la masa del Brian. Esa es la definición del centro de masa. ¿Y esto a qué es igual? 50 kilogramos por 0. Entonces eso quiere decir que, bueno, no está en ningún lugar, esta primera parte es 0. Alicia está en el origen. Y tengo la masa del Brian, que son 75 kilogramos, por la posición inicial del Brian, que son 10 metros, sobre la suma de las masas, que son 125 kilogramos. Kilogramos con kilogramos se van y me queda en metros, que es lo que debe estar una posición, y lo voy a poner aquí solo X, porque estamos en una dimensión sobre el eje X. ¿Cuál sería esa posición? Sería 75 por 10 igual dividido para 125 me da 6 metros. Entonces, inicialmente el centro de masas está a 6 metros. Luego que Alicia se moviera a la posición 3, entonces la posición del centro de masa debe mantenerse idéntica. Entonces, a posteriori tenemos que 6 metros es la posición del centro de masas, debe ser igual a la masa de Alicia, que son 50 kilogramos, por la posición final de Alicia, que son 3 metros, más la masa del Brian, 75 kilogramos, por la posición final del Brian, que es lo que tenemos desconocido, sobre la masa total. Esto es 125 kilogramos. Kilogramos con kilogramos con kilogramos se me va. Y voy a despejar final del Brian, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Entonces, inicialmente paso esto al otro lado a multiplicar primero
Luego paso esto al otro lado a restar, segundo. Y luego paso esto al otro lado a dividir como tercer paso. Entonces me queda 6 metros igual 6 metros por 125 menos 150 metros dividido entre 75. ¿Y esto cuánto me da? 6 por 125 menos 150 dividido entre 75 me da 8. ¿Eso qué quiere decir? Que Alicia, ella ala la cuerda, ¿cierto? Se va moviendo en el espacio. Al alar la cuerda, la tensión de la cuerda hace una fuerza igual en sentido opuesto sobre la Alicia que la hace desplazar. Y cuando ella está a 3 metros, pues la tensión de la cuerda hace una fuerza sobre el Brian que lo desplaza también. Y mientras que Alicia se mueve a los 3 metros, Brian queda en la posición de 8 metros. ¿Listo? Y lo que se ha conservado en ese caso es la posición del centro de masas porque como no hay fuerzas externas sobre el sistema, entonces la posición del centro de masa se mantiene porque el momento del centro de masa desde el punto de vista del centro de masa es cero y así se conserva. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esta situación? Entonces, con esto quiero terminar lo que hemos trabajado o lo que era de trabajar el día de hoy, que era ya todo sobre las colisiones elásticas, donde ya hemos visto colisiones elásticas en una dimensión y en dos dimensiones, y además la definición tanto de la posición del centro de masas como la velocidad del centro de masas, y saber que desde ese marco de referencia el momento total del sistema es cero y por lo tanto el centro de masas siempre está en reposo desde ese punto de vista. Eh, si no hay preguntas, entonces quiero agradecer la atención que han prestado, desearles una feliz tarde y nos vemos entonces el día viernes para continuar con nuestra clase. Hasta entonces.